Buenas tardes, Gastón. Gracias por recibirnos en tu despacho. Hay una historia sobre dos hermanos habitantes de Salto que vendían entradas de un teatro para hacer unos pesos. Chinchulín y Goropo. ¿Quiénes son estos dos hermanos? Bueno, sí, Chinchulín y Goropo. Bueno, Chinchulín vendría a ser yo, Chinchu, y Goropo mi hermano Facundo, el más conocido neurólogo, ahora diputado nacional. En rigor, nosotros lo que hacíamos éramos unas changas cuando teníamos 8, 9, 10 años. Sí. Enfrente de casa había un predio muy grande de un club, que es donde iban los circos, y entonces los circos, como sabés, son nómades y contratan gente local para hacer los trabajos logísticos. Sí. En este caso era acomodar las sillas para el espectáculo y eso hacíamos nosotros y nos pagaban con entradas. Y ahora vos, presidente de la Convención Nacional de la UCR, y tu hermano diputado, ¿se siguen complotando de la misma forma ahora con poder político? ¿O siguieron diferentes caminos? A ver, complotando, te referís a si tenemos en común como cuestiones de somos compinches. Exactamente. En lo personal, por supuesto, sí, somos compinches, nos reímos mucho juntos, tenemos códigos de humor no iguales, pero sí que nos entendemos con la mirada en situaciones. Eso es muy bonito porque la verdad que solo se puede hacer con los grandes amigos de la infancia o con un hermano con quien te llevas bien. Tenemos miradas diferentes, por supuesto, y debatimos cosas en todos los tonos posibles, pero ahora últimamente la verdad es que nos estamos llevando muy bien, que no tenemos casi tiempo para discutir. Sí. Qué bueno. Así que estamos bien. Dijiste que los mejores candidatos son los de la UCR. ¿Crees que el mejor candidato para presidente es Facundo? Mirá, yo creo que esa afirmación mía, que fue titulada por algunos medios, fue en realidad una pregunta de un periodista cuando se afirmó que los mejores candidatos los tenía otro partido. Claro. Dije, no, yo creo que los mejores los tiene la UCR y estoy convencido de eso. Estoy convencido por muchas razones, porque la hora que vive Argentina es un momento que se necesita dirigentes que tengan un respaldo de un colectivo, que no sean propuestas ni mesiánicas, ni propuestas individuales, ni salidas a atajos. Sí. El Partido Radical es un partido que a lo largo de la historia ha tenido obviamente distintos momentos y es un momento en el cual está revitalizado, está movilizado y cuenta con dirigentes de primer nivel, entre ellos Facundo, pero hay otros también que tienen también las mismas posibilidades, la misma fuerza y tendrían el mismo apoyo de mi parte, por lo menos. Sí, bueno, justo la consultora Suban Córdoba publicó un informe en el que pone a Facundo como el cuarto candidato con mejor imagen positiva del país. Arriba están Vidal, Larreta y Bullrich. Con esta información, te pregunto, como presidente de la Convención Nacional de la UCR, ¿qué fórmula te gustaría presentar para las elecciones 2023? Mirá, lo que la convención va a fijar en este caso es el marco de alianzas y el acuerdo programático por el cual el Partido Radical va a incorporarse en una coalición o va a continuar en una coalición, mejor dicho. La proclamación de las fórmulas presidenciales por parte de la convención es algo que, dado la existencia de las PASO, ha quedado un poco fuera de actualidad, pero de todas maneras, obviamente yo creo que hoy hay lanzado en una precandidatura solamente está Gerardo Morales, que lo ha dicho expresamente. Facundo todavía no se ha expresado de esa manera, con lo cual yo no puedo dar por sentado algo que no sucedió. Claro. Por más que lo veo muy comprometido. ¿Qué crees que le falta para tomar esa decisión? No, Facundo es una persona con mucha sensatez, que está recorriendo el país. En este momento se encuentra en la provincia de Tucumán, ayer estuvo en Santiago del Estero. Y está él, nosotros, todo un grupo de dirigentes del partido, creemos que hay que volver a invertir el tema que desde abajo hacia arriba se construya el nuevo escenario político y nosotros estamos llenando las plazas de los pueblos o de las ciudades de la Argentina para desde ahí plantear cuáles son los cambios que la Argentina necesita para salir de esta decadencia crónica. Dijiste que la UCR ha recuperado la autoestima. Ha recuperado la autoestima. El radicalismo es un partido de gente sensata y como es cuando uno tiene momentos, hace 21 años más o menos, el Partido Radical se fue del gobierno y entonces
Hubo un proceso posterior en el cual el radicalismo hizo una autocrítica. Sí. Algunos dirigentes se fueron, otros se quedaron a resistir. Sobre todo el componente federal del Partido Radical es lo que le permitió resistir. Y cuando se une el componente federal que venía existiendo, más el componente nacional, que yo llamo a la trascendencia en la provincia de Buenos Aires y en la capital federal, cuando estos dos componentes van juntos es cuando los mejores momentos de la UCR están por venir. Asimismo, el radicalismo tiene diferencias con el PRO en educación, todo el tema que es aerolíneas argentinas, y en ciertas medidas liberales como el libre mercado. De acá a 10 años, ¿ves posible que la UCR se separe del PRO? ¿De acá a 10 años? Sí, 10 años. Muy Mirá, ambiguo, pero... yo la verdad que eso es hacer futurología. Yo creo que el radicalismo, nosotros apuntamos que la coalición, hoy se llama Juntos por el Cambio, en algunas provincias tiene otro nombre, tenga un semblante de acuerdo a los valores, a las prácticas y a la ideología radical. Sí. Para eso, que eso suceda, nosotros tenemos que someter nuestras ideas, nuestras posturas al sufragio de los afiliados, si es una interna radical, o de la población, si es una PASO. Con lo cual, la sociedad es la que va a decidir qué partido de la coalición va a prevalecer. Y respecto a eso, ¿cómo es la situación actual de los jóvenes en la política? La juventud es fundamental que participe. La juventud tiene una mirada, más en este momento que hay un cambio de época a nivel global, un cambio de época por el uso de la tecnología, por la modificación que hubo, que existió en el último tiempo, que está existiendo entre la forma de vincularnos. Sí. Entonces esto modifica todo. Y los jóvenes, obviamente, son mucho más permeables, fueron y son mucho más permeables a estos cambios y tienen una mirada sobre las prácticas políticas, sobre la forma de resolver los problemas políticos diferente a quienes ya tienen una cierta edad. Ahora, también es importante la gente que tiene experiencia, la gente que tiene sabiduría, que eso se adquiere con los años, no restarle valor ni no restarle participación, porque creo que el conjunto de la sociedad, todas las sociedades las más antiguas, las sociedades que más prevalecieron siempre tenían un lugar importante para la gente grande. ¿Y por qué crees que sea un vuelco grande hacia figuras como Javier Milei, por ejemplo? Yo creo que todas estas apariciones de figuras que esbozan de manera teatral una postura política con muy buena en el sentido desde el punto de vista de la comunicación, sí. O sea, ser muy coincidente con esto que te decía de la forma de comunicar en nuestros tiempos, pero sin importar lo que hay en el fondo. Claro, ahí sí yo apelo a que la juventud sea consciente que es importante que muchas de las recetas que parecen hoy soluciones simples a problemas complejos ya fueron utilizadas, ya fracasaron, y Argentina no se puede permitir un nuevo fracaso en este sentido, y creo que son situaciones no quiero hablar de un dirigente puntual, pero sí de las posturas estas simplistas, mágicas, cada solución, tanto de derecha como de izquierda, porque nosotros venimos últimamente escuchando muchas soluciones mágicas del sector, desde el gobierno nacional, o posturas desde el kirchnerismo, que yo lo ubico como el populismo de izquierda. El populismo de derecha hace lo mismo, pero con otras ideas, pero en definitiva ninguno de los dos va a resolver, y hay que tratar de conectar nuevamente con la sociedad. La política tiene que conectar nuevamente con la sociedad. Y entonces, según lo que decís, bajo ningún aspecto tratarías de seducir a Milei a Juntos por el Cambio. A mí me interesa que la sociedad vote un acuerdo programático que lo suscriban la mayor cantidad de dirigentes políticos posibles. En eso estamos trabajando, esa es nuestra vocación. Nosotros creemos que los gritos y las acusaciones, las diatribas solo son para la tribuna, y no la persona que intenta desunir no está interesado en que a Argentina le vaya bien. Patricia Bullrich es la candidata a presidente con mejor imagen e intención de voto en las encuestas desde marzo. Se viene manteniendo. ¿Es la candidata que más te cierra de parte del PRO? Mira, yo el tema de encuestas no me gusta negar a la ciencia. Creo que las encuestas son una herramienta válida. No le doy el valor que otros le dan. Claro. No leo encuestas básicamente, y no pido encuestas. Con lo cual
Claro, no son parte de tu vida. Creo que las encuestas sirven para analizar cuáles son los problemas que hay que solucionar, sirven para ver dónde está la sociedad, pero no sé, por lo que vi en los últimos tiempos, no quiero desmerecer a Patricia en este caso, claro, para nada, al contrario, es una dirigente de mucho valor, pero desconozco si es la primera, la segunda, la tercera en las encuestas y no me gustaría opinar en base a algo que no conozco. Y si sacás las encuestas, ¿qué opinas de Patricia como candidata? No, Patricia Bullrich es una persona que tiene una gran trayectoria, ha tenido muchos años en la política, ha estado en distintos partidos políticos, en distintos gobiernos, incluso en el gobierno de la Alianza del año 99-2001, en el cual el radicalismo encabezó, con lo cual tiene algunas posturas muy valientes que yo rescato y algunas cosas no comparto, pero obviamente esto se da en el marco de un diálogo y es una persona con quien se puede hablar. Sí. Y entrando más en tema oficialista, ¿crees que es un fin de ciclo para Cristina Kirchner? ¿O que crees que puede volver después de las elecciones de 2023? Mira, Cristina Kirchner yo creo que ya dio todo lo que podía dar. La verdad es que es una persona que ha sido protagonista de la política argentina en los últimos 20 años de una manera muy fuerte. Cualquier ser humano en ese contexto tiene recursos cognitivos, personales, emocionales que llegan a un límite. Yo creo que la verdad es que sin juzgar mis diferencias políticas, que son muchísimas y profundas, creo que en lo personal entiendo que es una persona que ya está pensando supongo, o yo estaría en su lugar, claro, en dejar el paso a otra generación, ¿no? Digo porque, en definitiva, incluso fue parte de su discurso mucho tiempo. Sí, me voy con una pregunta contundente. ¿Es Alberto Fernández el peor presidente de la historia? No me atrevería a decir semejante afirmación. Borges decía que las afirmaciones categóricas solo sirven para la polémica y no buscan la persuasión. Argentina tuvo presidentes como Videla que mandaron a matar jóvenes en democracia. Y desaparecer, entonces imagínate que en ese contexto obviamente Alberto Fernández no lo es. Pero de los presidentes democráticos podremos analizarlos desde la democracia recuperada hacia acá, los últimos 40 años, está entre los que más cosas dejó, o sea, que menos hizo en base a lo que había propuesto. Dijo que venía a unir a los argentinos y después se montó nuevamente sobre la grieta, manejó la pandemia de una manera con privilegios para algunos, no tomó las decisiones correctas, algunas por ideología y otras por errores que se le pueden achacar a cualquiera, ¿no? De buena fe, quiero decir. Pero hay muchas que son no digo de mala fe, pero sí basadas en una ideología equivocada. ¿Y el mejor presidente? Sin ninguna duda, el único que concluyó de alguna manera el principal proyecto político colectivo que lo sostenía, que era la construcción de un sistema democrático, la reconstrucción del sistema democrático, que es el único proyecto colectivo vigente en la Argentina de los últimos 40 años. Sin ninguna duda Alfonsín y sin ninguna duda porque todo el tiempo buscó la unidad nacional. Y ahora entrando más en la actualidad, ¿qué opinas de las medidas que anunció el nuevo ministro de Economía, Sergio Massa? Mirá, creo que Massa se ocupó mucho de la forma y no del fondo. Intentó por todos los medios mostrar que había una asunción de alguien que venía como providencial. Yo obviamente le deseo lo mejor, creo que nosotros estamos todos arriba del barco y él en ese momento lo está conduciendo, así que yo le deseo su mejor. Pero ¿te inspira confianza? No me inspira esto que te señalo que se ocupó demasiado de la forma y no de las medidas. Las medidas que anunció fueron muy pobres, nada nuevo, ninguna medida, ningún plan económico. Es cierto que todavía recién asumió, pero bueno, tanta bulla, parecía que tenían un plan ya definido y todavía no estaba pudiendo ni siquiera designar al viceministro. Está bien. Voy con una pregunta, como me dijiste lo de Borges, pero si querés la puedes responder más tranquilo. Sí. Entre Macri y Larreta, ¿con quién te quedás y por qué? Es difícil responder
una cosa así porque supongo que los dos tienen cualidades Claro. que el otro no tiene y entonces yo, la verdad es que por lo que conozco, de Larreta sé que es un hombre trabajador, sé que es un hombre constante, dedicado, pero no te podría decir si es alguien mejor que pueda hacer un gobierno mejor que el de Macri eventualmente o no. Y el de Macri ya lo vimos, dejó mucho que desear, tiene posturas filosóficas que yo no comparto. ¿Cómo cuáles? No, bueno, él es un dirigente que, esto no es culpa de él, él viene de un origen familiar diferente, por lo menos al que yo pertenezco y al que la mayoría de los radicales pertenecemos, y él cuando se jacta de su pasado, de su juventud, de que iba a Nueva York a negociar con la mafia de Nueva York por temas de contratos de obra pública, de contratos de construcción, no de obra pública, sino de construcción de edificios, con Donald Trump. Todas esas cosas en su juventud, no lo condeno por eso, pero sí él se jacta, sí, tengo que mencionarlo, y yo creo que yo me crié en un hogar donde nuestros héroes eran Favaloro, eran Ilia. Entonces, obviamente nos separa un mundo, una mirada diferente del país. Y ahora entrando en tema vaca muerta. ¿Cómo resolverían ustedes la construcción del gasoducto Néstor Kirchner? Es decir, ¿de qué forma lo financiarían? Sí, es que mirá, el gasoducto es una necesidad imperiosa. Ojalá que el gobierno actual, Fernández, concluya los trámites previos y lo empiece a hacer y lo terminen antes de terminar el gobierno. Es un gasoducto que tengo entendido por los técnicos que he hablado que puede llevar puede hacerse en solo 10 meses de obra, si todos se ponen de acuerdo, y nosotros necesitamos urgente ese gas. Dejar de ventearlo y que esté disponible no solo para satisfacer las necesidades argentinas, sino también para exportar y, por ejemplo, en el tema de las divisas que hoy faltan, sería una solución, no solo porque generaríamos divisas exportando, sino porque además nos ahorraríamos en la que estamos pagando hoy para comprar gas en el exterior. Claro, y ahora en plano personal, ¿es Ineco el gran acierto de tu carrera? ¿Cómo lo sentís vos? No, yo creo que yo soy abogado, como vos sabés, de formación. Me dediqué muchos años a la docencia y a ser profesor de Derecho Internacional. Yo creo que en mi vida hubo varios hitos importantes en lo personal. Claro. La decisión de hacer Ineco fue importantísima porque construimos algo trascendente para el país. Familiar. Me permitió trabajar junto a mi hermano y unir las potencialidades de cada uno, ¿no? Él pero era en ese momento ya un joven neurocientífico con mucho futuro, con mucha capacidad, con mucha potencia, y yo me ocupé por mi experiencia, por mi forma de construir la institución que permitiera que él desarrolle todos sus talentos, sus conocimientos, y no solo de él, sino de su equipo. Y eso creció exponencialmente, arrancamos 15 personas y hoy en la atmósfera de Ineco trabajan más de 600. Y entonces es una satisfacción personal muy grande y que podríamos decir que es porque tiene mucha simbología Ineco, porque nosotros exportamos conocimiento desde la Argentina al mundo con Ineco. Exportamos conocimiento en una de las áreas de vanguardia de la ciencia, que es la neurociencia, y lo construimos un grupo de gente liderados por Facundo y por mí, que somos dos chicos de la provincia educados en la educación pública argentina. Entonces creo que tiene ese valor, no me gusta hablar en lo personal, pero tiene ese valor simbólico de demostrar que Argentina puede exportar conocimiento al mundo, valor agregado de máximo nivel, y fue basado en el primer empujón lo dio la educación pública argentina. Una última pregunta, si querés, mirando tu cámara. ¿Qué le dirías a los jóvenes que están pensando en irse del país? Mirá, es una pregunta sensible, porque yo tengo una hija que se fue a vivir al exterior, no porque haya querido abandonar Argentina, sino porque se fue a formar, ¿no? Está en la universidad estudiando, sé lo que significa en lo personal esa, no pérdida, pero sí ese desapego que se produce en el seno familiar. Entonces,
con ese conocimiento personal de lo que significa para las familias que un joven se vaya. Tampoco soy alguien que le pueda decir a un joven que no se vaya. Claro. Yo creo que Sarmiento decía, si ustedes visitan la fragata Sarmiento, que está ahí en el Puerto Madero, se puede visitar, hay una placa, hay una frase de Sarmiento, en la cual Sarmiento le decía a los jóvenes, ya en el siglo XIX, viajen, vayan, recorran, conozcan otras culturas, otros idiomas, porque todo eso lo va a hacer mejores ciudadanos para volver y traer esas culturas acá. Con lo cual, yo aliento a que los jóvenes se vayan, pero que vuelvan. Necesitamos un gobierno que primero frene este drenaje y por otro lado convoque a los que están afuera, algunos para que vuelvan y otros para que aún no volviendo puedan aplicar todo su conocimiento, su expertise. Y de un horizonte también, una esperanza para los jóvenes. Exactamente. Y los jóvenes, entonces los jóvenes les digo que no renuncien a la Argentina, nosotros no vamos a renunciar a la Argentina. Yo tengo 52 años, no soy un chico, pero creo que esto es nuestro, como decía Martí, ¿no? el poeta cubano, sobre el vino cubano, decía, nuestro vino es agrio, pero es nuestro. Entonces, la Argentina hay que reconstruirla. Bueno, muchas gracias, Gastón. No, gracias. Un placer.